Hola, continuamos con la siguiente actividad de relaciones y funciones. Esta es la actividad 4. Recuerden que tienen que subir todas sus tareas a la plataforma de Classroom, que cada tarea tiene la fecha indicada de entrega. Bien, ya vimos un poco de notación de conjuntos, ya vimos lo que es el producto cruz de dos conjuntos, que es relacionar todos los elementos de un conjunto con todos los elementos de un conjunto. Y ya vimos lo que es una relación. Una relación es una parte del producto cruz, es decir, es relacionar elementos de un conjunto con elementos de otro conjunto. Ahora vamos a ver lo que es una función. Para poder entender lo que es una función, vamos a ver este siguiente ejemplo sencillo. Supongamos que quiero contar los elementos del conjunto que he descrito a continuación, que tiene un cuadrado, un rombo, un triángulo, un corazón, una estrella y una cruz. ¿Vale? Quiero contar los elementos de este conjunto, es decir, lo que estoy haciendo al final de cuentas es relacionar, es establecer una relación entre este conjunto y el conjunto de números naturales, porque a cada uno de ellos, para contarlo, lo que hago es que le voy asociando un número. ¿Sale? Pero, además, la forma en que hacemos esto de contar esta relación entre este conjunto y el conjunto de números es especial, porque, por ejemplo, aquí puse una forma de relacionarlo. El cuadrado lo relaciono con 1, cuadrado lo relaciono con 4, rombo con 2, triángulo con 3, triángulo con 6, corazón con 4, estrella con 5 y cruz con 6. Pero no es esa la forma correcta de contar. Si se fija, cuando contamos, relacionamos generalmente el primer objeto con el número 1, el siguiente objeto con el número 2, y no hay ambigüedad en eso. Y aquí, por ejemplo, estoy relacionando el cuadrado con 1 y también lo estoy relacionando con 4. Así que no es una forma correcta de contar. Una forma correcta de contar sería la siguiente. Por ejemplo, el cuadrado lo relaciono con 1, rombo con 2, triángulo con 3, corazón con 4, estrella con 5 y cruz con 6. Entonces, si se fija lo que estoy haciendo al final, cuando contamos, lo que hacemos finalmente es una relación. Relacionamos el conjunto que estamos contando con el conjunto de números naturales, pero además es una relación especial, porque cuadrado lo relaciono con 1, por ejemplo, pero ya no lo relaciono con ninguno otro más. Igual, rombo lo relaciono con 2, pero ya no lo relaciono con otro más. Y así cada uno de estos y cada uno de los elementos del conjunto que estoy contando lo relaciono solamente con uno de los números, no lo vuelvo a relacionar con otro. Este tipo de relaciones particulares es lo que queremos estudiar, que se le conoce como funciones. Muy bien, vamos ahora sí a dar la definición formal de función. Entonces, una relación f, que es un subconjunto del producto cruz x cruz y, es una función si pasa esto, si para cada elemento de x que tome, que aquí puse con x minúscula, existe otro elemento en y, que aquí representé con y minúscula, de manera que x está relacionado con y, o sea, x, la pareja x, y pertenece a la relación, pero además tiene una propiedad particular, que es la que describí hace ratito, que es que si x se relaciona con y también x se relaciona con z, o sea, las parejas x, y x, z pertenecen a mi relación f, tiene que ser entonces que y es igual a z. Es decir, en una función, un objeto, aquí sería el objeto x, está relacionado con y si también está relacionado con z es porque y z tienen que ser el mismo. O sea, no hay ambigüedad en el tipo de relaciones en una función. Si x se relaciona con y y también se relaciona con z, es porque y y z deben de ser el mismo. Necesitamos un poco de notación especial para diferenciar lo que es una función y una relación. Entonces, si f es un subconjunto de x cruz y es una función, entonces usualmente se escribe así, se escribe f, dos puntos, x, luego una flecha y luego y. Para decir que estoy tomando f es una relación de x en y, ¿vale? Entonces, otra vez ponemos f, dos puntos, x, flecha, y. Y entonces se lee f de x en y. E igual, en lugar de poner x, y como una pareja de la relación, se escribe así, se pone f, dos puntos, x, esta flechita y luego y, para decir que f está relacionando el elemento x con el elemento y. Otra notación usual es la siguiente, se escribe así, f, paréntesis x igual a y, que se lee f de x es igual a y,
para decir que f está relacionando x con el elemento y. Esta es la forma entonces de denotar una función. Se puede escribir como con flechas, como lo puse arriba. F relaciona el conjunto x con el conjunto y, o así con la regla f de x igual a y. Usualmente el conjunto x, que es donde parte la relación, se le conoce como dominio, y el conjunto y, que es con los que estoy relacionando los elementos de x, se le conoce como codominio. Vamos a ver esta observación. Algunas veces se representa la función usando lo que se conoce como diagrama interno, que es este dibujito que tengo puesto acá. En el primer círculo estoy representando el conjunto A, que es el dominio de la función, y el segundo círculo me está representando el conjunto B, que es el codominio de la función. Ahí la flecha que puse arriba, la flecha que está curveada, es F, me está representando entonces a mi función, es decir, estoy relacionando los elementos del conjunto A con los elementos del conjunto B, ¿vale? Y entonces aquí en este dibujo, como puede ver, el elemento X de A es el que estoy relacionando con el elemento F de X del conjunto B. Y con este diagrama, con este dibujo que se conoce como diagrama interno, estoy representando a la función F del conjunto A en el conjunto B, que relaciona el elemento X con el elemento f de X. Recuerda entonces, es muy importante, una función es una relación, entonces estoy relacionando los elementos de A con los elementos de B, pero además una relación que no tiene ambigüedad, es decir, cada elemento de X, cada elemento de A, que aquí representé con X, solamente va a estar relacionado con un elemento de B, que aquí puse como f de X. Entonces, visto como un diagrama interno, el siguiente diagrama interno no representa una función. Fíjense entonces otra vez aquí, f me está representando la relación del conjunto A con el conjunto B, pero aquí x lo estoy relacionando con el elemento A y x también lo estoy relacionando con el elemento B. Y justamente esto es lo que no pasa en una función. Una función solamente puede relacionar el elemento x con un elemento de B, y aquí a x lo estoy relacionando con el elemento A minúscula y en el elemento B minúscula. Por eso entonces este diagrama interno no representa una función. Ahora sí vemos algunos ejemplos para entender mejor lo que es una función. Entonces, una función es una relación entre un conjunto y otro conjunto, pero además de ser una relación tiene una propiedad muy particular, que es que cada elemento del primer conjunto lo relaciono con un elemento del segundo conjunto, pero solamente lo relaciono con uno, ¿vale? Entonces no puede pasar que el elemento del primer conjunto se relacione con dos diferentes del segundo conjunto. Aquí en el ejemplo tengo esta función que es una relación entre los platillos del restaurante y los precios que tiene. En el diagrama interno, es decir, en el dibujo que tengo aquí, tengo representado el primer círculo, representa mis platillos, que es mi primer conjunto. El segundo círculo son los precios de mis platillos y f es mi función. Por ejemplo, estoy asociándole a las enchiladas, les asocio su precio, que es de 35. El pollo, les asocio su precio, que también es de 35. Al bistec le relaciono su precio, que es de 45, y la ensalada le asocio su precio, que es de 30. Fíjense, esto es muy importante. Cada uno de los platillos, las enchiladas, pollo, bistec y ensalada, solamente están relacionados con un elemento del segundo conjunto, ¿no? No tiene sentido que si ustedes van a un restaurante y les dice en la carta que, por ejemplo, las enchiladas cuestan 35, después les digan que cuesta 60, ¿no? Precisamente una función es así de específica. Si el precio es el que ya está descrito, no les puede cambiar, ¿vale? Pero lo que sí puede pasar es lo contrario, como aquí, si se fijan, el 35 está asociado con 2, tanto con las enchiladas y con el pollo. Es decir, los elementos del segundo conjunto sí pueden estar relacionados con varios del primer conjunto, pero al revés no. Una función solamente relaciona un elemento del primer conjunto con un elemento del segundo conjunto. Acá tenemos dos ejemplos de funciones entre el conjunto de personas y el conjunto de números reales, que se denota con R mayúscula. En el primer ejemplo, por ejemplo, que es la función que llamo peso, es la función que parte del conjunto de personas en el conjunto de números reales, y la asociación es así. A cada persona que represento con P minúscula le asocio su peso. ¿Vale? El segundo ejemplo es la función que aquí llamo estatura,
que otra vez es una función del conjunto de personas en el conjunto de números reales, y esta función entonces a cada persona P le asocia su estatura. Acá continúo con los ejemplos. Tengo otro ejemplo de función entre el conjunto de personas y conjunto de números que le llamo la función edad, que a cada persona P le asocia la edad de P. Y como cuarto ejemplo de función, esto es una función que le llamé mamá de P, que va del conjunto de personas ahora en el conjunto de personas y que a cada persona le asocia su mamá. Todos estos, como puede usted ver, son ejemplos de funciones. Ahora bien, las funciones se pueden establecer entre cualquier par de conjuntos, como los que hemos visto, que hemos establecido funciones entre conjuntos de personas, conjuntos de números, entre conjuntos de platillos de un restaurante y sus precios, pero en este semestre nos vamos a enfocar a estudiar funciones solamente entre conjuntos de números. Por ejemplo, la que tengo descrita aquí, que es una función que asocia a los números enteros con los mismos números enteros. Y la relación, la forma en que está dada esta función es así: a cada número n le asocia el número 2n, es decir, a cada número le asocio el doble de su valor. Es decir, esta función asocia a cada número el doble de su valor. Por ejemplo, esta función al 2 le asocia el doble del 2, que es el valor 4. Entonces estoy relacionando el número 2 con el número 4. Por ejemplo, al 3 le asocia el doble de su valor, o sea, el doble de 3, que es el número 6. Es decir, esta función le asocia al número 3, le asocia el número 6. O también, por ejemplo, esta función al 4 le asocia el doble de su valor, que es el doble de 4, que es el número 8. Es decir, esta función está asociando el número 4 con el número 8. Acá represento lo mismo, pero con la otra notación. Con la otra notación, acuérdense que se escribe f paréntesis n para decir que es la función que al número n, y el igual me representa lo que estoy asociando, que en este caso es el doble de n, es decir, esto se lee así: f de n es igual a 2n, que es precisamente que la función relaciona el número n con el número 2n. En esta notación entonces se lee así: f de 2 pues es igual al doble de 2, que es 4, f de 3 es igual al doble de 3, que es 6, f de 4 es igual al doble de 4, que es igual a 8, y así sigue. Muy bien, para finalizar esta actividad, tienen que resolver de tarea estos ejercicios. Estos primeros ejercicios son relaciones. Por ejemplo, en el primero estoy relacionando cada entidad federativa con su capital. En el segundo estoy relacionando los alumnos regulares de una escuela con el grado que cursan. En la siguiente estoy relacionando cada mujer que es madre con sus hijos, etc. Son varias relaciones entre conjuntos, y lo que usted tiene que determinar es si estas relaciones son o no funciones. Acuérdense que una función asocia los elementos de un conjunto únicamente con un elemento del segundo conjunto, ¿vale? Entonces ahí tiene que usted ir diferenciando cada una de estas y decir cuál es y cuál es no función, y en cada caso decir por qué es o por qué no es función. En este segundo ejercicio también tiene que decir cuáles de los siguientes representan funciones. Por ejemplo, en el inciso A, el 1 lo estoy relacionando con el 1, el 2 con el 2, el 3 con el 3 y el 4 con el 4. Y entonces me tiene que decir si esa relación representa o no una función. Otra vez recuerde, una función asocia un elemento del primer conjunto únicamente con un elemento del segundo conjunto. Por ejemplo, la relación del inciso B, el 1 lo estoy relacionando con el A, el 2 lo relaciono con el B, el 2 lo relaciono con el C, el 1 lo relaciono con el D. Entonces tengo que ver si esa relación es o no una función. El inciso C, el 1 lo relaciono con el 1, el 1 lo relaciono con el 2, el 1 lo relaciono con el 3, luego el 2 lo relaciono con el 2 y el 2 lo relaciono con el 3. Otra vez tiene usted que ver si esa es o no una función, recordando que una función relaciona a un elemento del primer conjunto únicamente con un elemento del segundo conjunto.